En septiembre de 1999, un hombre armado entró por la puerta principal de la iglesia bautista Whitwood. Era un miércoles por la tarde. En la iglesia en ese momento había un rally juvenil con varios cientos de jóvenes. También hubo una reunión de oración con adultos. El hombre procedió a bajar y entrar en la concentración juvenil. Sacó dos armas cargadas. Tenía 200 rondas de municiones y una bomba de tubo. Comenzó a rociar ese auditorio con disparos. Después, 7 personas yacían muertas y el pistolero se suicidó. Observé, mientras miraba la televisión, las secuelas y vi al ministro de consejería de esa iglesia, uno de mis estudiantes de doctorado, ser llevado y trasladado en avión al hospital. Tenía 2 balas dentro, pero sobrevivió. En el proceso, comenzamos a ministrar y trabajar con el pastor Al Meredith en esa iglesia. Mi hija había planeado ir a ese rally juvenil y en el último minuto cambió de opinión, pero las personas que estaban allí eran nuestros amigos y estaban conectados con un seminario en el que trabajaba. ¿Cómo ministra en ese tipo de situación? De hecho, ¿cómo responde? Uno de los periodistas le preguntó a Al Meredith, ¿dónde estaba Dios en esto? Esta es una pregunta de ubicación. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedía todo esto, esta carnicería? La respuesta inspirada de Al Meredith fue, Dios estaba exactamente donde estaba cuando su hijo fue crucificado en la cruz. Dios estuvo presente en esa situación. Y ciertamente después de eso vimos a Dios trabajando. Una de las cosas que hizo fue llevarme a las Escrituras para ver qué sucedió y cómo la gente responde a la crisis. Lo que encontré interesante fue que las respuestas a la crucifixión variaron mucho. Permítame que le dé algunos ejemplos. Hay quienes respondieron con confusión. Encontramos eso en Mateo 26:56. La gente no entendía lo que estaba sucediendo durante la crucifixión. Hubo quienes respondieron con miedo y negación. En Mateo capítulo 26 nuevamente encontramos a Pedro, negando que él incluso conociera a Jesús. Otra respuesta fue el suicidio. Como en la iglesia bautista Whitwood, alguien se suicidó. Judas, por supuesto, en Mateo 27, se suicida. Hay quienes responden con angustia y luto. En Lucas capítulo 23 encontramos a los amigos y seguidores de Jesús respondiendo a través del luto. Hay quienes responden con burla y condena. Encontramos a los burladores en la cruz en forma de soldados romanos. Luego están los que responden con ira y confrontación. Está el ladrón en la cruz. Y él desafía a Jesús. Si en verdad eres el Hijo de Dios, podrías detener esto. Pero luego están los que responden con arrepentimiento. Hay otro ladrón en la cruz. Él le dice a Jesús, acuérdate de mí. Jesús dijo, de hecho, estarás conmigo en el paraíso. Luego están los que permanecen en la escena, pero se quedan a cierta distancia. Están observando, pero no quieren acercarse demasiado. Luego hay otros que participan en intensas discusiones sobre los eventos. Tiene 2 caminando en el camino a Emaús, involucrados en una intensa discusión teológica, tratando de descubrir qué estaba sucediendo. Hay otros que se esconden. No están seguros de qué hacer. Luego hay otros que tienen respuestas prácticas. Un cuerpo necesita ser enterrado. Así que vemos a José de Arimatea y Nicodemo interviniendo para ocuparse de cuestiones prácticas. Hay quienes sufren traumas adicionales o secundarios, como decimos en la consejería de crisis. Falta un cuerpo. Y María quiere saber dónde está el cuerpo. Luego están los que quieren pruebas, que luchan con la fe. Vemos que Tomás dice, a menos que pueda tocar su cuerpo, no creeré que ha habido una resurrección. Hay quienes simplemente carecen de preocupación, solo están haciendo su trabajo. Lo vemos nuevamente con los soldados romanos.
Hay quienes tienen una morbosa satisfacción con la crucifixión, los fariseos que finalmente arreglan el problema. Luego están aquellos que quieren escapar e intentan volver a lo familiar, y algunos van a pescar. Lo interesante es que, al observar todas estas respuestas, cuando Jesús resucita e involucra a estas personas, se dirige a algunas de ellas de maneras muy particulares. En el ejemplo de María, encontramos que falta un cuerpo. ¿Qué debería hacer ella? ¿Dónde está ese cuerpo? Está tan confundida que no reconoce la voz. Solo cuando oye a Jesús decir María de una manera que puede proceder a involucrarla a través de esa niebla, reconoce a Jesús. Ella quería saber dónde estaba el cuerpo. Jesús se lo mostró. Él estaba ahí, él había resucitado de la muerte, y ella pudo llevar las buenas noticias a los otros discípulos. Las dos personas que transitan por el camino de Maús, Jesús viene junto, pero no lo reconocen. ¿Qué quieren ellos? Quieren averiguar lo que está sucediendo, porque asumían que él había sido el Mesías, pero no eran capaces de entenderlo con base en las Escrituras. Entonces, ¿cómo los involucra Jesús? Bueno, como dice, los lleva a través de toda la Escritura en el Antiguo Testamento, mostrando cómo vendría el Mesías y cómo sería crucificado. Necesitaban una respuesta teológica y Jesús se la dio. Es solo después de eso que entienden quién es Él. Por supuesto, usted sabe eso de Tomás. Él no creería a menos que pudiera tocar el cuerpo. Cuando Jesús aparece ante los discípulos, lo primero que hace es pedir algo de comer. Los espíritus no comen. Luego insiste en que Tomás lo toque. En cada uno de estos casos, Jesús se encontró con estas personas en un momento de necesidad, los ubicó de una manera que aborda sus preocupaciones. Nosotros a la vez debemos, en nuestra consejería, tratar de llegar a la gente en su momento de necesidad. Con eso en mente, en nuestros modelos y teorías de consejería, necesitamos ver a todas las personas en términos de su etapa de desarrollo. También necesitamos tener una comprensión de lo que es saludable y lo que no es saludable. En términos de su entendimiento espiritual, en términos de su entendimiento personal, en términos de su entendimiento social, cada persona está en una etapa distinta. Con eso en mente, necesitamos identificar maneras efectivas de ayudar a las personas a lidiar con sus problemas tal como lo hizo Jesús, llegando a cada persona en el punto de su necesidad. Y entonces necesitamos entender lo que es efectivo. También necesitamos poder evaluar claramente dónde se encuentra cada persona en términos de su condición personal y física, social, cultural y espiritual. Con eso en mente, necesitamos abordar a cada persona con planes y estrategias que trabajen con sus necesidades particulares y desarrollar habilidades y técnicas efectivas para ayudarlos a alcanzar sus metas. Finalmente, debemos evaluar cuán efectivos somos. Es útil recibir retroalimentación. Literalmente podemos preguntarle a una persona qué fue lo más útil para usted y qué fue quizás lo menos útil. Necesitamos autoevaluar continuamente dónde estamos ubicados como consejeros para mejorar, para hacernos mejores. El desafío para nosotros es crecer en Cristo y crecer de manera más efectiva en nuestra consejería.